Salmo 60. Bien. Listo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 60. Para el director del coro, Salmo de David, útil para enseñar acerca de cuando peleó contra Aram Naharaim y Aram Sobá. Y Joab regresó y mató a 12.000 edomitas en el Valle de la Sal. Cántese con la melodía Delirio del testimonio. Esta es la parte del encabezado del Salmo, que creemos también es inspirado. Versículo 1, nos has rechazado, oh Dios, y quebraste nuestras defensas, te enojaste con nosotros. Ahora, restáuranos al gozo de tu favor. Sacudiste nuestra tierra y la abriste en dos. Sella las grietas porque la tierra tiembla. Has sido muy estricto con nosotros, nos hiciste beber de un vino que nos dejó tambaleantes, pero has levantado un estandarte para los que te temen, un punto de reunión en medio del ataque. Rescata ahora a tu pueblo amado, respóndenos y sálvanos por medio de tu poder. Por su santidad Dios ha prometido, dividiré a Siquem con alegría y mediré el valle de Sucot. Galaad es mío y también Manasés, Efraín, mi casco, producirá mis guerreros, y Judá, mi cetro, producirá mis reyes. Pero Moab, mi lavamanos, se convertirá en mi siervo, y sobre Edom me limpiaré los pies y gritaré triunfante sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me dará victoria sobre Edom? ¿Nos has rechazado, oh Dios? ¿Ya no marcharás junto a nuestros ejércitos? Por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil. Con el auxilio de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Amén. Oremos. Señor, amado Dios, hoy, Padre, venimos ante ti rogando y pidiendo tu asistencia para el entendimiento de tu palabra, Señor. Sé tú dirigiendo, Señor, mis palabras, obrando, Señor, en medio de mi debilidad, en medio de mi humanidad, Señor. Permite que tu voz, Padre, sea llegando a nuestra vida, a nuestros corazones y transformándonos, llevándonos al arrepentimiento, a la santificación, Señor, permitiéndonos ver tu misericordia en medio incluso de nuestra incredulidad, Padre. Te alabamos, Dios, y rogamos que este tiempo sea para la exaltación de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, Quisiera iniciar con una pregunta y es, ¿confías en Dios? Esta pregunta quizá podría tener dos respuestas y depende de las circunstancias que viva el creyente, que vivamos nosotros. Por un lado está el creyente cuyo presente, digámoslo, es estable, alguien que no sea alterado, turbado por las adversidades del día a día. Esa persona con seguridad diría, sí, confío en Dios, ¿cierto? Pero por otro lado está el creyente cuyas adversidades quizá le hacen o nos hacen eventualmente dudar de Dios. De hecho, creo que incluso aquí podrían estar los no creyentes, alguien que dude de Dios. Quizá de palabra no declaran, no, yo definitivamente no confío en Dios, pero las acciones muchas veces nos hacen perder la fe en Dios y nos hacen eh, eh, testificar acerca de nuestro creer, y este creer es no confío en Dios. No sé, se me ocurre, se me vienen a la mente ejemplos relacionados con la salud. ¿Cuántos de pronto en momentos de salud complejos, bien sea personales o de algún familiar, ha dudado de Dios? ¿O cuántos quizá en algún momento en el que la economía es adversa, no ha dudado de Dios? ¿Cuántos quizá no con la forma de vivir o acciones que teníamos, recién empezó la pandemia, desconfiábamos de Dios?
¿Confías en Dios? Hoy, basados en el Salmo 60, yo quisiera que recordáramos que el Señor promete y entonces yo confío. Si mañana o en, qué sé yo, 40 minutos que acabe, no, menos, 20 minutos que acabe esta enseñanza, usted olvida absolutamente todo lo que yo dije, no olvide que el Señor promete y usted confía. El Señor promete y nosotros confiamos. En la vida, al igual que en la enseñanza, eh, creo que trasegamos por un camino que conduce siempre de la queja a la esperanza, de la duda a la seguridad. Y como es el título del mensaje, de la amargura a la salvación. Y ese camino que conduce de la amargura a la salvación debe ser caminado sobre la base de la confianza en las promesas de Dios. Y de esta manera eh, iniciamos en el primer punto, que es un pueblo desechado. Vamos a analizar las palabras de un pueblo desechado y esto lo podemos ver en los primeros 5 versos. Dice, nos has rechazado, oh Dios. La Reina Valera dice, nos has desechado y quebraste nuestras defensas, te enojaste con nosotros. Ahora restauranos al gozo de tu favor, sacudiste nuestra tierra y la abriste en dos, sella las grietas porque la tierra tiembla. Leamos solo hasta ahí. El primer verso, nos has rechazado, nos has desechado. Eh, Parece hacer referencia, y por el encabezado que leíamos, parece hacer referencia a un periodo de guerra en el cual el pueblo sentía que había sido abandonado. Quizá nosotros no lo entendemos muy bien, pero bueno, me gustaría preguntar, ¿cuántos hombres hay aquí que hayamos prestado el servicio militar? Pero el servicio militar en el ejército, como los hombres. ¿Cuántos? ¿Ninguno? Yo lo presté por allá en el distrito militar 16, en el Catatumbo, mis hermanos. No, mentiras. No, yo soy muy niña para eso. Yo no sé qué es eso. Pero imaginémonos una situación de esas en la que usted está en el frente de guerra, con todo un ejército y con su capitán. Yo ni siquiera sé quién es el superior ahí. Ya, voy a decir el capitán, que es como el líder. Y de repente el líder lo abandona. El líder sale corriendo. ¿Cómo queda usted? Bueno, hagamos una ilustración un poco más que la podamos entender los que no somos tan hombres y las mujeres también. Imagínense que usted es parte de un equipo de fútbol, ¿m? Y de repente el jugador, ¿cierto? Se lesiona o sale del partido, abandona el juego. ¿Cómo se sentiría ahora usted? ¿Cierto? Imagínese una situación en su vida donde pareciera que Dios lo ha abandonado. ¿Confías en Dios? El versículo 2 dice, sacudiste nuestra tierra y la abriste en dos. Quizá estos ejemplos para nuestro contexto sean un poco difíciles de imaginar, porque no, aunque somos un país, pues digámoslo, que durante muchos años ha vivido en guerra, quizá muchos no hemos experimentado de cerca esto. O quizá en términos naturales, por la gracia de Dios, el favor de Él, quizá no hemos experimentado catástrofes de una magnitud como la que declara acá, sacudiste la tierra y la abriste en dos, sella las grietas porque la tierra tiembla. Pero imagínese una catástrofe de estas magnitudes, un terremoto que de repente destruya todo, que le quite de su casa, que le quite de su familia, qué sé yo, un tsunami que se lleve media ciudad y junto con edificios se lleve personas, animales, se destruya todo. ¿Confiarías en Dios en esa situación? De hecho, el mismo trato de Dios hacia el pueblo, dice el verso 3, nos hiciste beber de un vino que nos dejó tambaleantes. El mismo trato de Dios hacia su pueblo los deja aturdidos,
en medio de ese trato fuerte de Dios, ¿confías en Dios? Y finalizan estas declaraciones como de súplica con una plegaria pidiendo ayuda, pero has levantado un estandarte para los que te temen, un punto de reunión en medio del ataque. Rescata ahora a tu pueblo amado, respóndenos y sálvanos por medio de tu poder. Versículo 4 y 5. Creo que constantemente o frecuentemente he hecho esta aplicación y aún así creo que al orar no somos del todo honestos, no somos del todo sinceros con Dios. El salmista acá, y siempre me parece que es bastante honesto. De hecho, creo que ni siquiera con nuestros hermanos somos honestos. Siempre nos preguntan, y es muy típico del colombiano preguntarse, ¿cómo estás? Y responder, bien, bien. No sé, quizá es evadiendo una conversación, simplemente respondemos con un bien cuando realmente la estamos pasando mal. ¿Confías en Dios? ¿Le cuentas a Dios las situaciones particulares que quizá te hacen perder la confianza en Él? ¿O confías en el pueblo amado de Dios, como lo expresa el Salmo, para contarle sus cosas, aquellas cosas que de repente le quitan la paz? Hace poco hablaba con Abner y bueno, me hacía caer en cuenta de algo muy importante y que creo que en la vida de iglesia se ha perdido, y es ese tema mm, de no se ha perdido, sino que más bien se ha proliferado, y es el individualismo, cómo cada quien va por su vida y en sus cosas y nunca nos detenemos quizá a preguntar, bueno, ¿cómo está este hermano? Hace meses que no lo veo, ¿cómo, pues qué estará pasando? Nunca quizá, y a pesar del avance de la tecnología, nunca quizá escribimos, nunca llamamos a nuestro hermano, nunca le preguntamos, nunca tratamos de indagar acerca de, de cómo está, de cómo se siente. Eh, y bueno, Abner me decía algo pues que me impactó, y decía, pues yo les escribo así, él no me responda, así él me responda en 2 días, en 3 días, pues yo simplemente le escribo y bueno, de esa manera como que me doy a entender que estoy ahí y que de alguna manera él puede contar conmigo y puede confiar en mí. Mm, y bueno, eso me hacía pensar, me hacía reflexionar en la oración. ¿Será que realmente confiamos en Dios? ¿Será que realmente somos honestos al orar a Dios? ¿Confiamos en Dios? Confía en el Dios que promete, aun cuando sintamos que somos un pueblo desechado. Bueno, así avanzamos al segundo punto, que son las promesas de Dios, o la promesa de Dios. Me parece interesante en el verso 6 que dice por su santidad. La Reina Valera creo que dice desde su santuario, verso 6. Dios ha dicho en su santuario. Esta versión dice por su santidad Dios ha prometido. Uh, bueno, no, ¿cómo no confiar en Dios si basado en ese atributo de la santidad? Nos decía Arthur Pink que es la suma de toda la excelencia moral. La suma de toda la excelencia moral se encuentra en Dios. No hay variación en Dios, no hay mancha en Dios. De modo que la promesa de Dios nos debería llevar a confiar en Él. ¿Realmente confiamos en Dios? En medio de una crisis tal vez social, política, en medio de la guerra, que es lo que aparentemente nos muestran los versos del 6 al 9, el pueblo debería confiar en la promesa de Dios. Fíjese que versos 6 al 9, por su santidad Dios ha prometido, dividiré a Siquem con alegría
y mediré el valle de Sucot. Esto es lo que Dios promete. Galaad es mío y también Manasés. Efraín, mi casco, producirá mis guerreros, y Judá, mi cetro, producirá mis reyes. Pero Moab, mi lavamanos, se convertirá en mi siervo, y sobre Edom me limpiaré los pies, y gritaré triunfante sobre Filistea. Hasta ahí, perdón, hasta el verso 8. Eh, la alusión aquí a todos estos pueblos hace referencia al dominio de Dios sobre todas las naciones. Es normal que en esta cultura, o que en este momento de la historia, las personas y los pueblos crean que los dioses solo tienen jurisdicción sobre ciertos territorios. Por eso el tema de las fronteras o las divisiones territoriales es tan importante. Sin embargo, Dios es aquel que gobierna sin límite de fronteras. Para Dios no hay límite a la hora de establecer su juicio. Su jurisdicción no está reducida únicamente a un pueblo o a una lengua o a una tribu, sino que la mano de Dios alcanza absolutamente todo, lo visible e invisible, porque Él es Dios, Él es el creador de todas las cosas. Fácilmente, dice el Salmo, fácilmente puede dividir con alegría, es Siquem, dividiré a Siquem con alegría. Eso lo dice Dios de una manera tan, ¿cómo decirlo? Justamente tan alegre. Fácilmente puede producir guerreros que venzan y reyes que gobiernen, producir de la tribu de Efraín guerreros y de la tribu de Judá reyes. Fácilmente puede considerar a un pueblo como Moab un simple lavamanos y convertirlo en su siervo. Con facilidad toma posesión de una nación, a pesar de que podría considerarse una fortaleza, hablando de Filistea. Con facilidad triunfa sobre un pueblo que se considera mucho más elevado. Eh, y este es Dios. Realmente confiamos en Dios. Dios a lo largo de su palabra promete juicio sobre el malvado. Dios promete establecer su reino. Confiamos en Dios. Siempre que, siempre que sube un gobernante, yo creo que no sé si en toda parte del mundo o solo acá en Colombia, pero siempre que sube un gobernante, yo creo que hay duda, ¿cierto? Hay temor. Confiamos en Dios en medio de esta sociedad progresista que privilegia valores contrarios a la palabra, que enseña doctrinas contrarias a la escritura. ¿Confías en Dios? Deberíamos confiar en las promesas de Dios, en el hecho de que reinará triunfante sobre las naciones. Imaginé al pueblo a Israel siendo oprimido por otros en la batalla y perdiendo la batalla. ¿Será que tendrían motivos para confiar en Dios? O imagínese por un momento a los discípulos, a quienes seguían a Cristo, y de repente Jesús muere. Aquel que iba a ser el libertador, que los liberaría de la opresión del imperio, y muere. ¿Será que tenían motivos para confiar en Dios? Aunque la única salvación que teníamos y se murió, o lo mataron. Bueno, nuestro Dios es un Dios que promete, un Dios que gobierna, un Dios que con su ira desmenuza, un Dios que salva a su pueblo, pero también un Dios que aplasta a aquellos que se rehúsan confiar en el reinado de Cristo. ¿Confías en Dios? Dios promete y nosotros confiamos. Y esto nos ubica en el último punto, la confianza del pueblo. Tercer punto, la confianza del pueblo. Nos hemos preguntado varias veces, ¿confías en Dios? A lo largo de esta corta enseñanza hemos dicho que debemos confiar en Dios, pues Dios promete. Pero ¿será que realmente confiamos en Dios? Como el salmista deberíamos poder decir, como dice en el verso 11, por favor ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil.
Eh, para el pueblo no había forma de llegar a la ciudad fortificada, no había forma de dominarla. Fíjese cómo se expresa el salmista en el verso 9 y 10. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me dará la victoria sobre Edom? Nos has rechazado, oh Dios, ya no marcharás junto a nuestros ejércitos. El pueblo sabe que sin Dios es imposible vencer. El pueblo sabe que si Dios no está con ellos, entonces la derrota será inminente, será inevitable. Y el pueblo debía recordar también, seguramente, porque el Salmo, de hecho, en el encabezado dice, Salmo de David útil para enseñar. Entonces este Salmo y la tradición judía debería permitirle al pueblo recordar, por ejemplo, aquella época de la conquista, qué o quién iba delante de ellos. Recordemos allá en el libro de Josué, ¿quién iba delante de ellos? ¿Sería un rey? Pues en ese momento todavía no había reyes. ¿Quién iba delante de ellos? ¿Alguien de pronto lo recuerda? Cuando iban a pasar, por ejemplo, el Jordán. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué iba delante de ellos o quién? Llevaban delante de ellos el arca. Y eso es tremendo. Ellos quienes llevan el arca, ponen sus pies en la orilla del Jordán y todas las aguas se empiezan a detener para que el pueblo pueda pasar. Y entonces ahora pasan el Jordán y construyen como con piedras un símbolo, un recordatorio. Entonces ellos debían recordar esto, quién iba delante de ellos en la batalla. O podían recordar ahí un par de capítulos adelante cómo Dios los abandonó en medio de una batalla que parecía ser sencilla y los abandona por causa del pecado y pierden y muere un montón de gente. Y Josué se lamenta y dice, Dios, pero ¿qué pasa? O sea, para eso nos haces pasar el Jordán, ¿por qué ocurre esto? Bueno, fíjense entonces que el pueblo sabe y el pueblo debería recordar eh, qué es la batalla con Dios y sin Dios, cómo es y cuáles son los resultados. El pueblo debía entender que no es un tema de hombres, no es un tema de números, no es un tema de un gran ejército, no se trata de eh, armas, se trata de que el auxilio de Dios permite a su pueblo hacer grandes proezas, dice eh, el verso 12. Las promesas de Dios deberían ser para el pueblo su confianza en medio de los momentos de derrota. ¿Quién le daría a Israel la victoria sobre Edom? Dice el verso 9. ¿Quién me dará la victoria sobre Edom? ¿Y quién los llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién los llevaría a las ciudades de Filistea? Bueno, el segundo libro de Samuel en el verso 8 nos da una información importante que nos permite entender un poco el contexto. Y si quieren no lo busque, yo los voy a leer simplemente unos 3, 4 versículos. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat, su ciudad más grande. David también conquistó la tierra de Moab. Me voy a adelantar un poquito. Los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. Y versículos 13 y 14 de ese mismo capítulo: a raíz de esto David se volvió muy famoso. Después de su regreso aniquiló a 18,000 edomitas. Bueno, aquí el Salmo dice 12,000, pero bueno. En el Valle de la Sal puso guarniciones militares por todo Edom, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba.
Y si lo contrastáramos con el salmo que estamos leyendo, el Salmo 60, y si analizáramos verso a verso los que acabamos de leer, con el versículo 8 del Salmo 60, dice, pero Moab, mi lavamanos, se convertirá en mi siervo. Y acá dice, David también conquistó la tierra de Moab. Los moabitas a quienes se les perdonó la vida se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. Pero Moab se convertirá en mi siervo, dice el Salmo 60. Y luego sigue diciendo, y sobre Edom me limpiaré los pies. Y dice, puso guarniciones por todo Edom y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Y finalmente el versículo 8 del Salmo, y gritaré triunfante sobre Filistea. Y dice el segundo libro de Samuel, después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat, su ciudad más grande. Bueno, miren, la confianza del pueblo está en las promesas de Dios. La confianza del creyente está basada en las promesas de un Dios santo que jura y promete. Este salmo nos recuerda que en aquellos momentos de angustia, la confianza del creyente debe mantenerse firme, pues las promesas de Dios son fieles, son verdaderas. Y con el auxilio de Dios, verso 12, con el auxilio de Dios haremos cosas poderosas. Aquí de pronto podríamos hacer alguna aplicación y es, ¿cuántos temen quizá, cuántos tememos hablar del Evangelio? Piense quizá aquella situación en la que bueno, pues yo quisiera animarnos. Haremos grandes cosas, haremos cosas poderosas. ¿Confías en Dios? Confía en el Dios que promete. Otra aplicación es el domingo, creo que para muchos fue un tiempo muy, muy especial, porque creo que no solo veíamos el apoyo de nuestros hermanos, todos quizá trabajando, eh, quizá en algún momento muchos estábamos cruzados de brazos, pero con el anhelo de trabajar y queríamos hacer y eh, veíamos a muchas personas apoyando. Sin embargo, creo que veíamos también el favor de Dios y ahora podemos ver y podemos decir con el auxilio de Dios, con la ayuda de Dios, hacemos y podemos hacer cosas grandes y poderosas. Creo que el Señor nos ha respaldado en esta obra y para aquellos que quizá dudábamos del alcance de la construcción, deberíamos decirnos, confía en el Dios que promete. Y esta oración del salmista eh, es como una sombra de lo que es el Evangelio, pasar de la amargura a la salvación. En nuestra miseria y en nuestro abandono quizá en algún momento rogamos a Dios salvación, confiando en la promesa de Dios de salvar a su pueblo y confiando en que la salvación del alma, eh, que no hay forma para salvar nuestra alma, sino es solo basados en la obra de Dios. Dice el verso 11 al final, porque toda la ayuda humana es inútil. Cualquier ayuda o cualquier intento por salvarnos a nosotros mismos es inútil, es infructuoso, a menos que sea la intervención de Dios, a menos que sea el auxilio de Dios. Nuestro ruego, así como el verso 11 empieza, por favor, ayúdanos. Nuestro ruego diario debería ser, Dios, ayúdanos. Confiamos en la obra de Cristo que triunfa sobre nuestros enemigos, que triunfa sobre el pecado. Ayúdame, Dios, porque de otro modo no hay resultados. Ayúdame, Dios, en mi debilidad, porque la ayuda del hombre es inútil. Mi propia ayuda es inútil. Necesito de ti para mi salvación, Dios. ¿Confías en Dios? En medio de la adversidad, confiamos en las promesas de Dios. En medio de la dificultad deberíamos confiar en el hecho de que Dios es un Padre personal. Confiamos en que la promesa de su Espíritu nos asiste. En medio de la vida cristiana confiamos en el Dios que promete. ¿Confías en Dios después de hoy? ¿Qué acciones
evidencia confía en el Dios que promete. Oremos.